ver. Bien, aquí podemos ver que vamos entonces a dar inicio a nuestra clase, por supuesto. Esto se refiere más que todo a lo que es enlace químico, que no son más que fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos. Vamos a ver qué tipo de enlaces hay y cómo se comportan los elementos y la materia cuando ocurren este tipo de enlaces. El contenido de nuestra clase viene dado por conceptos de enlace químico, los tipos de enlace, la electronegatividad, las teorías que acompañan a todo esto y por supuesto conversaremos sobre la teoría de Lewis y de Kekulé. Normalmente a veces nos preguntamos por qué suceden estas situaciones o por qué se unen los átomos, cómo pueden unirse, cómo se mantienen de esa manera sin que quizás uno pueda notarlo. Bueno, en nuestra vida cotidiana se puede observar un gran número de materiales que no son elementos puros. Por ejemplo, el jabón que usamos, la pasta dental, el champú. A nuestro alrededor en realidad hay una gran variedad de compuestos que se han formado por uniones de átomos, por esas fuerzas intermoleculares y se usan en toda la industria, en nuestro día a día. Entonces, en esta clase vamos a entender un poquito sobre lo que son los enlaces químicos. Como ya bien dijimos, el concepto de enlace no es más que hacer referencia a las fuerzas que actúan en la unión de átomos y se generan los compuestos. Aquí dice que los enlaces químicos son fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los átomos o a los iones constituyentes de las sustancias. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, nosotros vemos un solo elemento, sin embargo, está compuesto por dos átomos. En este caso sería oxígeno e hidrógeno. Podemos hablar que gracias a ese tipo de unión, entonces tenemos que clasificar a los enlaces. Todos los átomos van a unirse, pueden estar solos o pueden unirse dependiendo, por supuesto, del grado de proximidad y de su composición interna. Aquí podemos entonces hablar de enlaces químicos a través de los iones, en donde va a haber enlace iónico y van a generar compuestos iónicos, los enlaces metálicos, que son a través de las sustancias metálicas o los elementos metálicos, a través del enlace covalente, en donde van a haber un intercambio de valencia de nivel de oxidación y van a haber entonces pérdida o ganancia de carga, y las moléculas que tienen que ver con los enlaces intermoleculares. Vamos a ver un tip que me dice: la manera como los átomos se enlazan ejerce un efecto profundo sobre las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Por ejemplo, al respirar monóxido de carbono, que es el CO2, estas moléculas tienden a enlazarse fuertemente a las sustancias presentes en los glóbulos rojos de la sangre, haciendo que estos puedan incapacitarlo para la transformación o para la transportación, de oxígeno, perdiendo así propiedades vitales. Tenemos dos tipos de enlace, el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace iónico es el primer tipo de enlace que vamos a conversar y evidentemente hace referencia a, por supuesto, a los iones o los grupos de átomos que van a tener cierta carga eléctrica. Es el resultado de la atracción de un gran número de iones con carga opuesta, cationes y aniones, para formar un sólido. El compuesto formado por iones recibe el nombre de compuesto iónico. Entonces, el enlace iónico también se conoce como un enlace electrovalente, porque es el resultado de esa atracción entre cationes y aniones. En otras palabras, hay metales de baja energía. Los metales, por ejemplo, que son los elementos de baja energía, van a reaccionar con unos no metales y van entonces a ver ese intercambio, ¿ok?, de carga, y en este caso un enlace iónico. Tenemos el enlace covalente, en donde a veces los enlaces iónicos no pueden actuar o no pueden, como quien dice, relacionarse entre ellos mismos, entre los elementos que los integran, metales y no metales, porque su electronegatividad quizás no es suficiente. Entonces se genera un enlace covalente, que no es más que la fuerza que mantiene unido a los átomos en sustancias moleculares. Se van a formar átomos que comparten un par de electrones, es decir que, por ejemplo, van a ceder o van a cargarse, en este caso, a través de ceder en su última órbita electrones y van a saltar. Fíjense que aquí el hidrógeno con el oxígeno, tenemos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, estamos hablando del agua, y cuando se unen a través de un enlace covalente, se van a unir en su último orbital, haciendo la molécula del agua.
El enlace covalente se puede aquí evidenciar que son relativamente fuertes, pero las fuerzas intermoleculares son relativamente débiles. ¿Esto qué significa? Porque vamos a tener dos tipos de enlaces. Vamos a tener tipos de enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. El enlace covalente polar, vamos a buscar por acá, el enlace covalente polar, no sé si tengo aquí, no tengo nada que compartir. Los electrones se comparten de manera no equitativa. Es decir, que van a pasar de lo más cerca a el que esté más cerca es el que se va a emparejar. La electronegatividad en este caso es compartir y se va a determinar a través de la carga más positiva o la carga más alta. El enlace covalente no polar, en este caso, por lo menos en el caso del metano, se va a formar entre dos átomos del mismo elemento y van a compartir de manera más o menos equitativa. ¿Okay? Aquí podemos ver un ejemplo en donde al haber este tipo de enlace covalente polar, se va entonces a generar que dos átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno van a intercambiar, no de manera equitativa, sus electrones, pero van a quedar cargados, por supuesto, con un enlace covalente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de electronegatividad? Lo mencioné al describir covalente polar y no polar. Bueno, esta es una propiedad periódica que permite medir la tendencia en la que el átomo va a acercarse o va a atraer a los electrones y por consiguiente se va entonces a generar un enlace químico. Carl Paulin propuso que la electronegatividad se determina a partir de energías de enlaces que van a ocurrir entre los átomos. Su escala va a ir desde 0.7, que va a ser el menos electronegativo, hasta, por supuesto, 4.0. Voy a ver aquí, no, vamos a ver si en la anterior tenemos algo que compartir, sí. Voy a darle clic para ver dónde me dice que tengo que leer. Vamos a ver, vamos a esperar que cargue. Ok. Aquí me dice que Carl Paulin, químico estadounidense, consideró por muchos como el químico más influyente del siglo XX. Realizó investigaciones en una gama notablemente amplia de temas, desde físico-química hasta biología molecular. Paulin recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo de la estructura de las proteínas. Bueno, él fue el que demostró la afinidad de la electronegatividad en la compatibilidad, por supuesto, de la atracción que sucede entre los átomos internos, los átomos de los elementos, de la materia como tal, y su atracción, entonces que podían hacerse esos enlaces polares y no polares. Los polares son aquellos en donde el intercambio no es equitativo, sin embargo sucede por covalencia, es decir, por carga eléctrica en las órbitas, en el último orbital de la composición del átomo. Tenemos unas teorías que explican los enlaces químicos, ¿ok? Estas teorías explican, por lo menos esto fue por Gilbert Newton, que habla sobre un modelo especialmente ligada a teorías anteriores, en donde dice que los electrones que se encuentran en el nivel de energía más extremo, es decir, por fuera, muy por fuera, más externo del núcleo, son los que van a participar en los enlaces químicos y son los que van a ser conocidos como los electrones de valencia. Son los que van a ceder la carga o van a atrapar la carga y van a establecer entonces los enlaces. Un segundo postulado de esta teoría afirma que los electrones se transfieren por enlace iónico o se comparten por enlace covalente, con la finalidad de que los átomos alcancen una configuración electrónica especialmente estable. Vamos a ver qué me dice por acá. Seguramente es un sabías que. Ok. Gilbert Newton Lewis, químico estadounidense, realizó importantes contribuciones en el área de enlace químico, termodinámica, ácidos bases y espectroscopia. A pesar de la importancia del trabajo de Lewis, aunque fue nominado 41 veces, nunca logró un premio Nobel de Química. Imagínense qué triste. Vamos a esperar la próxima lámina a ver si vamos a conversar un poquito más sobre, perfecto, la estructura de Lewis, que corresponde a la fórmula de los puntos. Bien.
Cuando hablamos de la fórmula de los puntos, corresponden a que conforme a cómo va a estar estructurado, donde se va a estar ubicado el elemento, si nos alejamos o nos acercamos, nos va a indicar por los colores qué tan cargado, qué tipo de carácter va a tener, si va a ser un carácter metálico, si se acerca de derecha e izquierda, desde aquí para allá, aumenta dependiendo del radio atómico, va a ser un reductor, va a ser un enlace de carácter metálico o va a tener una afinidad electrónica, va a decir o va a expresar lo que consiste que el símbolo químico nos va a representar el núcleo y los electrones internos, bueno, nos va a decir del átomo, nos va a decir cómo se va a comportar a lo largo de la tabla periódica. En los enlaces químicos por supuesto, solamente van a participar los enlaces, los electrones de valencia, es decir, que van a trabajar las capas más externas. Su representación van a venir dado por los orbitales S y P, y de ahí entonces va a tener esos caracteres dependiendo de cómo va a transferirse o cómo se va a comportar dentro de la tabla periódica. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de la formación de enlace covalente, en donde este es un ejemplo muy sencillo, donde a través el átomo va a ceder, estos punticos los van a ceder, y entonces ellos van a agruparse como si fuesen en paralelo, ¿ok? En este sentido se propone que el enlace químico implica que ellos van a compartir los electrones. Este tipo de apareamiento, por así decirlo, de los electrones es un ejemplo de enlace covalente. Fíjese que estos dos átomos de hidrógeno se separan por una distancia y al acercarse ellos van a tener una atracción, es decir, como si fueran unos imanes, y van a tratar de pegarse. Esto va a atraer al electrón que está al lado y por supuesto la densidad electrónica va a empezar a desplazarse. Cuando logran hacer la cohesión de este enlace, se forma entonces lo que es la molécula, en este caso, este es un átomo de hidrógeno y este es una molécula de hidrógeno. La teoría de Lewis. Luego que hemos visto o hemos hablado sobre los enlaces covalentes, se plantea que los átomos de estos enlaces van a alcanzar una estabilidad. Y eso es gracias a esta persona, a este señor. Vamos a ver si me da el enlace. Le doy clic, pero no me hace el enlace. No. La teoría de Lewis afirma que los electrones, especialmente los que están en la capa más externa, vamos a ver si aquí lo dice, se encuentran a nivel de energía más externo al núcleo de los átomos y son los que van a participar en el enlace químico. A estos electrones se les conoce como enlace de valencia. La teoría tiene un enunciado muy sencillo que dice que los átomos en un enlace químico alcanzan una estabilidad cuando tienen una configuración electrónica, vamos a detenerlo, electrónica de 8 electrones en un último nivel de energía. Los electrones se transfieren, es decir, el enlace es un enlace iónico, o se comparten, es un enlace covalente, con la finalidad de que los átomos alcancen una configuración electrónica. Los electrones, especialmente los que están en la capa más externa, juegan un papel muy importante en el enlace químico, porque en algunos casos se transfiere y se vuelve a pasar la lámina, todavía no voy para allá, espérese un momentito. Los que se transfieren de un átomo a otro son los que van a hacer formándose iones positivos, ¿verdad? Iones negativos, y van a atraerse mediante unas fuerzas electrostáticas denominadas los enlaces iónicos. Ahora sí, vamos a ver que la estructura de Lewis, por ejemplo, es una combinación de varios símbolos, y aquí se puede hablar de los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, un enlace metálico, un enlace de hidrógeno, y de las fuerzas de Van der Waals, que son esas fuerzas de atracción que hacen que los átomos quieran pegarse, emparejarse de una manera muy, muy cercana. Fíjese acá, esta es una tabla periódica que me muestra la teoría de puntos o la formación de los puntos, y cada uno de ellos me está indicando cuántos electrones pueden ellos, como quien dice, compartir. Esta teoría de puntos se presenta para elementos representativos y gases nobles, ¿ok? Donde se puede evidenciar, a excepción por supuesto del helio en este caso,
que los electrones de valencia en cada átomo van a ser igual a los números de elementos. Aquí 1, el hidrógeno, 1 con el litio, 1 con el sodio, 1 con el potasio y así. 2 con el berilio, 2 con el magnesio, con el calcio, así. A excepción del helio, que él tiene 2, sin embargo los demás van a tener 8, aquí 8 según el periodo y el grupo, 7, 6 y así sucesivamente. Y el helio es porque en este caso se comporta como un gas noble. Los enlaces covalentes y la estructura de Lewis, bueno, da una visión completa del enlace covalente, siendo de gran utilidad para representar los enlaces de muchos compuestos. Fíjense acá, tenemos el compuesto, cada uno con su carga, y cuando hacen el apareamiento o ese enlace, queda de esta manera distribuido, y es a través de la forma de puntos, es la representación de los puntos. También hay otra representación que la vamos a ver más adelante. Aquí vemos, por ejemplo, fíjense el nitrógeno, cuando se hace átomo y molécula. Aquí cuando se hacen los enlaces de moléculas que generan compuestos y etcétera. De toda esta parte del estudio de lo que son los enlaces y de cómo se van a ir formando, se pueden hacer unas excepciones, porque gracias a esta teoría se demostraron muchas insuficiencias, habían cosas como que faltaban. De ahí entonces sale el octeto incompleto y el octeto expandido. En la teoría de Lewis predice, por supuesto, la estructura de los muchos compuestos que existen. Sin embargo, hay electrones en los cuales esos átomos enlazantes no se podían aparear debido a la composición. Entonces de ahí sale que el octeto incompleto indica que algunos compuestos, en algunos compuestos el número de electrones que rodean al átomo central de una molécula estable era inferior a 8. En este caso, entonces, era un deficiente en electrón. Y el octeto expandido, en este caso, por ejemplo, cuando hablábamos del helio, que no tiene 8 electrones. El octeto expandido habla cuando los átomos de los elementos que pertenecen a un tercer periodo de la tabla periódica están formados por compuestos que tienen más de 8 electrones, ¿ok? La utilidad que se puede dar aquí, por supuesto, es que permite contabilizar los electrones que se van a compartir en un enlace, así como también, por supuesto, la cantidad de electrones de valencia que va a estar presente. Vamos a ver qué tips me tiene por aquí. Que la internet no está hoy muy agradable, pero sin embargo se ha portado bien. Bueno, Lewis es un químico estadounidense y realizó importantes contribuciones en el área de enlaces químicos, termodinámica y ácido. Esto ya lo habíamos leído, desafortunadamente nos lo vuelve a presentar. Ya sabemos que con todo lo que él estudió fue imposible ganar un premio Nobel, tristemente. La teoría de Lewis y Kekull habla sobre la representación de un enlace covalente a través de 2 electrones y entonces hace líneas trazadas entre átomos. No va a usarse ya lo que se conoce como puntos, sino como unas rayitas, ¿ok? No tengo ningún ejemplo por acá. Voy a ver si esto me da algún ejemplo. Yo creo que no genera ejemplo como tal, sino un tip de sabías que el carbonato de calcio se encuentra en la naturaleza de varias formas. El mineral calcita forma cristales transparentes muy grandes. Aquí se ve a la derecha. En forma microcristalina, el componente de la caliza, ¿ok? Acá. Y la concha marina se compone de carbonato de calcio. Con esto hemos dado por concluido nuestra teoría de este tema.